Cuando el silencio sana, vivimos en un mundo ruidoso. Todos tienen algo que decir, todos quieren demostrar algo, todos corren para hablar más alto que el otro. Pero en este mar de voces, la mayoría no se da cuenta de que es precisamente en el silencio donde reside el verdadero poder. El silencio no es ausencia, es presencia, no es vacío, es plenitud. Es en él donde el hombre descubre su fuerza más profunda. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba: si puedes mantener la calma ante las provocaciones, ya has ganado la batalla. El silencio sana porque impide que las heridas crezcan. No elimina el dolor, pero lo transforma en propósito. Este es el secreto estoico para vencer sin luchar, elegir el silencio como arma, como escudo y como camino. En este video nos sumergiremos en la sabiduría del silencio y descubriremos por qué es la llave invisible de la victoria que no necesita testigos. El dolor invisible del conflicto. El silencio rara vez es recordado como una fuerza. La mayoría de las personas cree que es necesario responder, gritar, justificarse, como si cada ataque exigiera una defensa inmediata. Pero esta necesidad de reaccionar siempre es, a menudo, la prisión invisible que roba la paz. El conflicto externo puede ser doloroso, pero el conflicto interno es devastador. La mente no descansa, el alma no encuentra calma y el cuerpo se agota. El dolor invisible del conflicto reside en vivir como esclavo de la opinión ajena y del deseo de demostrarle algo a quien, en el fondo, nunca entenderá. Este dolor silencioso no aparece en heridas en el cuerpo, pero corroe por dentro. Se manifiesta en noches sin sueño, en pensamientos que vuelven repetidamente, en discusiones imaginarias que se libran en la mente. El corazón se acelera, el estómago se contrae y la vida parece girar en torno a justificar, explicar y combatir. Marco Aurelio advertía: no es lo que los otros dicen o hacen lo que te hiere, sino la interpretación que le das a eso. La herida nace más de la insistencia en responder que del ataque en sí. Lo más cruel es que al entrar en este ciclo, no luchas contra el otro, sino contra ti mismo. Cada vez que alguien te hiere, tu mente revive la escena como si la multiplicara. El enemigo externo ataca solo una vez, pero tú te atacas 100 veces, repitiendo y recordando. Este es el verdadero peso del conflicto, no el golpe recibido, sino los que continúas dándote. El silencio, en este sentido, no es ausencia de respuesta, sino la interrupción del ciclo de autoherirse. La sociedad valora la respuesta rápida, el contraataque afilado, la réplica más dura. Estamos condicionados a creer que solo vence quien habla más alto, quien expone más, quien nunca se calla. Pero esta ilusión aprisiona. Quien vive de respuestas pierde el tiempo, quien vive de reacciones pierde energía. Y lo más trágico, quien vive para demostrar, acaba olvidando vivir. El silencio estoico revela que la curación no está en gritar, sino en recuperar la posesión de la propia atención. El dolor invisible del conflicto también destruye relaciones. ¿Cuántas veces se han roto lazos, no por el ataque inicial, sino por la cadena infinita de respuestas? Una mirada de reojo se transforma en una guerra de palabras. Un comentario malicioso se convierte en una tormenta de acusaciones. Lo que podría haber muerto en segundos se alimenta durante años. Y en este teatro del ego, todos salen derrotados. El silencio, por otro lado, es la negativa a prolongar el dolor. Es el punto final que libera. Muchos creen que silenciar es ser débil, cobarde, incapaz de defenderse. Pero lo contrario es cierto. Se necesita más coraje para callar que para reaccionar. Reaccionar es instinto, silenciar es decisión. La fuerza no está en tener la última palabra, sino en no necesitarla,
El silencio es la fortaleza invisible que protege el alma de los ataques externos y principalmente del veneno que nace dentro de nosotros. Quien aprende a callar, descubre que ya ha ganado cuando ha dejado de ser un rehén. Este dolor invisible también revela cuánto estamos condicionados a la mirada de los demás. El corazón se angustia no por lo que vivimos, sino por el miedo a cómo seremos vistos. La aprobación se convierte en una droga y la crítica en un veneno. Pero el estoicismo enseña, nada de eso está bajo nuestro control. El dolor del conflicto nace cuando intentamos controlar lo incontrolable, la mente y la lengua ajenas. Cuando comprendemos esto, el silencio deja de ser un peso y se convierte en libertad. Hill y los estoicos coincidían en algo esencial. El verdadero enemigo no es quien nos ataca, sino quien nos desvía de nuestro propósito. El conflicto, cuando no se resuelve, es el mayor ladrón de energía creativa. ¿Cuántos proyectos fueron abandonados porque la mente estaba ocupada respondiendo a ofensas? ¿Cuántos sueños murieron porque alguien gastó más tiempo peleando que construyendo? El silencio no es una huida, es redirigir la energía hacia lo que realmente importa. Existe además el dolor de la culpa, el arrepentimiento por palabras dichas en momentos de ira. ¿Cuántas veces, después de una discusión, no has deseado haber guardado silencio? La palabra no regresa, el veneno no se deshace y el corazón pesa. El silencio, por el contrario, nunca genera arrepentimiento. Ningún hombre se ha torturado jamás por haberse callado ante una ofensa, pero incontables se arrepienten de haber hablado demasiado. El silencio sana porque impide que la herida se profundice. Finalmente, el dolor invisible del conflicto enseña que la verdadera batalla no está fuera sino dentro. No es contra el otro, sino contra la necesidad de demostrar, responder, vencer con la palabra. Este dolor solo desaparece cuando entiendes que no necesitas luchar en todas las guerras, ni cargar con todos los pesos. El silencio entonces deja de ser ausencia y se convierte en poder. Es la elección consciente de sanarse en lugar de herirse. Y esa elección ya es una victoria. El poder oculto del silencio. El silencio es visto por muchos como ausencia, vacío, debilidad. Pero para los estoicos es la más poderosa de las armas invisibles. Un silencio firme tiene más peso que 1000 respuestas apresuradas. No grita, pero resuena. No reacciona, pero transforma. El silencio desconcierta al agresor porque le quita aquello que más desea, tu reacción. Mientras que el ruido es un fuego que se consume rápido, el silencio es una piedra que permanece inquebrantable, resistiendo al tiempo y al caos. Hay momentos en los que las palabras no solo son inútiles, sino peligrosas. Cada explicación mal interpretada genera más acusaciones. Cada réplica apresurada crea una nueva guerra. El silencio corta esa cadena. Es como una espada invisible que atraviesa el ambiente sin herir, pero desarmando. Quien domina el silencio no necesita demostrar nada. El simple hecho de no dejarse arrastrar ya es una declaración de poder. Hill decía: el poder verdadero es silencioso, porque no necesita ser reconocido para existir. El silencio también crea espacio. Cuando te callas, abres un espacio para que la mente respire, para que el corazón reflexione, para que el alma encuentre el equilibrio. Es en ese espacio donde surgen las respuestas correctas. La mayoría habla antes de pensar y luego sufre las consecuencias. El estoico aprende a invertir el orden, pensar, silenciar y solo entonces hablar si es necesario. Ese intervalo de silencio es donde nace la sabiduría. Es el espacio entre el estímulo y la reacción lo que define la grandeza de un hombre.
El silencio es igualmente estratégico. Los grandes líderes lo entendieron. Lincoln soportaba ofensas en silencio. Gandhi conquistó la independencia de la India sin gritar, solo con la fuerza serena de su presencia. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en silencio, para sí mismo, sin intención de recibir aplausos. Todos ellos demostraron que el silencio no es ausencia de voz, sino la presencia de propósito. Quien sabe callar en el momento adecuado, habla más alto que cualquier grito. Además, el silencio protege la mente de discusiones inútiles, protege la energía de ser desperdiciada en peleas, protege el alma de intoxicarse con el resentimiento. Las palabras mal dichas crean cadenas, pero el silencio las rompe antes de que se formen. Muchas veces, el verdadero valiente no es el que responde, sino el que calla, porque el silencio es un escudo invisible que impide que el veneno del otro penetre en tu alma. El silencio también es un lenguaje, no es un vacío, sino un mensaje. El silencio puede decir, no acepto tu juego, puede decir, no voy a rebajarme, puede decir, mi paz vale más que la victoria en esta discusión. Y quien entiende este lenguaje se da cuenta de que el silencio es activo, no pasivo. Habla en un tono que solo los atentos escuchan. Transmite fuerza, serenidad y superioridad sin una sola palabra. Por otro lado, el silencio también sirve para escuchar. Muchos pierden lecciones porque hablan demasiado, pero cuando te callas, empiezas a percibir. El silencio abre los oídos a verdades que el ruido sofoca. Revela intenciones ocultas, trae claridad a situaciones confusas y muestra caminos antes invisibles. Hill decía que el silencio es el campo donde la mente subconsciente trabaja. Quien aprende a silenciar descubre riquezas internas que nunca oiría en medio del ruido. La fuerza del silencio es tan grande que transforma incluso a los enemigos. Quien espera tu respuesta y no la encuentra, se desconcierta. Quien desea tu caída, pero no recibe una reacción, se pierde. El silencio demuestra que no necesitas entrar en todas las guerras. Es el abandono consciente de las batallas pequeñas para ganar las grandes. Es el arma invisible que destruye sin herir y vence sin luchar. Esa es la sabiduría que pocos tienen el coraje de aplicar. La mayoría teme que el silencio sea interpretado como una derrota, pero en realidad el silencio es la victoria antes de la victoria. No necesita testigos porque su mayor logro es invisible. Preservar tu paz. La vida ya es demasiado ruidosa. Solo los sabios encuentran la fuerza en el silencio. Este poder oculto está reservado para aquellos que no necesitan demostrar nada, solo vivir con propósito. Así, el silencio deja de ser un vacío para convertirse en poder. No es ausencia de acción, sino acción consciente. No es un retroceso, sino un avance invisible. No es una derrota, sino una victoria anticipada. El silencio es el código secreto que los estoicos usaban para vencer sin luchar. Porque al final, quien domina el silencio no solo vence al enemigo externo, sino que vence a su propio enemigo interno, la necesidad de responder. La sabiduría estoica en la retirada estratégica. Los estoicos enseñaban que muchas veces la victoria no está en avanzar, sino en retroceder. Esta retirada no es cobardía, sino estrategia. Así como un guerrero se aleja para reposicionar sus fuerzas, el sabio se calla para no gastar energía en batallas inútiles. La sabiduría estoica muestra que no toda lucha merece tu atención. Muchas son trampas del ego, creadas solo para distraerte de tu propósito mayor. Saber cuándo retirarse es saber cuándo preservar tu paz. Retirarse estratégicamente es elegir las batallas. Quien responde a todo, pierde contra todos. Quien responde solo cuando es necesario, vence con menos esfuerzo. Marco Aurelio advertía: si puedes mantener tu mente en paz, ningún hombre puede derrotarte.
La retirada estratégica no es una huida, sino dominio de uno mismo. Es entender que el silencio y la distancia a menudo enseñan más al otro que 1000 palabras. Esta estrategia funciona porque el enemigo espera una reacción, se alimenta de tu respuesta. Cuando ésta no llega, él se debilita. El silencio rompe el ciclo, desarma la provocación e impide que la llama se alimente. Al retirarte, demuestras que no necesitas demostrar nada. Esto enfurece a quien desea tu atención y te libera de la prisión de la disputa. La retirada, entonces, no es una pérdida, sino una victoria invisible. Hill decía que la energía mental es el mayor recurso de un hombre. Gástala con cuidado. Cada respuesta en discusiones inútiles es como gastar monedas en algo que no tiene valor. Sales más pobre y vacío. Pero cuando preservas tu energía, puedes invertirla en proyectos, ideas y propósitos que realmente importan. La retirada estratégica es el arte de ahorrar energía para lo que construye, en lugar de desperdiciarla en lo que destruye. Esta sabiduría se confirma en la vida práctica. ¿Cuántas veces no has perdido el tiempo en discusiones que no llevaron a nada? ¿Cuántas noches no dormiste rumiando ofensas que no cambiaron tu vida? Si te hubieras retirado, habrías preservado tu paz. La retirada estratégica es como cerrar una puerta antes de que entre la tormenta. Es proteger tu templo interior de invasiones que no valen la pena. Además, la retirada estratégica enseña humildad. El ego siempre quiere la última palabra, pero el espíritu fuerte prefiere la paz. Retirarse no significa darle la razón al otro, sino rehusarse a jugar. Es comprender que hay guerras que no merecen soldados. El estoico no pierde el tiempo con ofensas pequeñas porque su visión es demasiado grande. No se queda atascado en el suelo de la disputa cuando su mirada está en el horizonte del propósito. Al final, la retirada estratégica revela una paradoja. Quien retrocede, avanza. Quien se calla, habla más alto. Quien no lucha, vence. Es un código invisible, pero poderoso. La vida es demasiado corta para gastarla en discusiones sin sentido. El silencio y la retirada consciente son elecciones de quien ha entendido que la victoria no está en aplastar al otro, sino en proteger la propia alma. Y esa es la victoria que dura para siempre, la fuerza invisible de la no reacción. El mundo espera que reacciones. Cuando te ofenden se espera que devuelvas la ofensa, cuando te atacan que contraataques, cuando te provocan que grites, pero el estoico descubre un poder oculto. El de no reaccionar. La no reacción no es debilidad, sino dominio. Demuestra que no eres gobernado por impulsos, sino por la conciencia. Es la prueba de que tu paz no depende del ruido externo, sino de la fuerza interior. La no reacción es, a menudo, más poderosa que cualquier respuesta. El enemigo que busca tu reacción desea controlarte, quiere arrastrarte a la arena donde él reina, la de la ira, la confusión, el ego herido. Pero cuando no reaccionas, rompes el ciclo, demuestras que no puedes ser manipulado. Tu serenidad es un escudo inquebrantable y ese silencio consciente se convierte en la mayor respuesta. Hill decía que el hombre verdaderamente poderoso es aquel que se controla a sí mismo. La no reacción es esa prueba de control. Demuestra que eliges tus batallas y no entregas tu energía a quien no la merece. Es como una fortaleza que no abre sus puertas ante cualquier provocación. Mientras los débiles se desgastan en disputas inútiles, el fuerte preserva su energía para construir lo que importa. No reaccionar no significa aceptar la injusticia, sino elegir el momento adecuado para actuar. Muchas veces, reaccionar en el calor de la emoción destruye más de lo que protege. La no reacción da espacio para que la razón regrese, para que la mente decida con claridad. Es un intervalo entre el ataque y la respuesta,
donde la sabiduría elige si debe actuar o permanecer en silencio. Ese espacio es el secreto de la libertad interior. La no reacción también desconcierta. El ofensor espera verte herido, pero encuentra serenidad. Espera ver ira, pero encuentra calma. Esto lo desarma porque demuestra que su poder sobre ti es nulo. Esta fuerza invisible protege tu alma y además le muestra al otro su propia debilidad. Nada es más humillante para el agresor que darse cuenta de que no ha logrado perturbar tu paz. Este poder se revela en situaciones simples: la crítica injusta, el chisme, la provocación. Puedes responder y entrar en el juego, o puedes silenciar y elevarte. El silencio es siempre más fuerte que el ruido de la mediocridad. La no reacción no es cobardía, sino inteligencia. Demuestra que no necesitas demostrar nada, porque ya sabes quién eres. Además, la no reacción es medicina para el alma. Reaccionar constantemente agota, envenena, corroe la paz. Pero cuando eliges no reaccionar, sientes alivio. La mente se aquieta, el corazón descansa, la vida fluye. Descubres que muchas guerras solo existen porque tú las alimentas. Al rehusarte a la batalla, esta muere. Esa es la victoria silenciosa que solo los fuertes conocen. La vida siempre pondrá a prueba tu paciencia. El mundo siempre ofrecerá provocaciones, pero la elección será tuya. Reaccionar y perder la paz, o no reaccionar y preservar el poder. El estoico no se deja arrastrar. Observa, respira y mantiene el silencio como un arma. Sabe que la mayor victoria no es aplastar al otro, sino gobernarse a sí mismo. Hill y los estoicos coincidían en una verdad: la mente es el taller del destino, y la no reacción es la prueba de que eres el maestro de ese taller. Cuando no reaccionas, eliges lo que entra, lo que crece, lo que florece. Proteges tu identidad del veneno externo y construyes una riqueza interior. Esa es la esencia de la verdadera victoria. Así, la no reacción se convierte en el secreto de los fuertes, no porque rechace la lucha, sino porque elige batallas invisibles y más valiosas. Vencerse a sí mismo, preservar la paz y continuar creciendo en silencio. El mundo puede gritar, pero el sabio calla, y al final es el silencio el que vence. El silencio como fuerza que desarma a los enemigos. Existe un tipo de victoria que no se conquista con armas, palabras o argumentos, sino con el silencio. El silencio tiene el poder de desarmar a los enemigos porque destruye sus expectativas. El agresor espera un enfrentamiento. Cuando no lo encuentra, pierde fuerza. Espera el dominio. Cuando encuentra la serenidad, se da cuenta de su debilidad. El silencio no solo evita la guerra, sino que la gana antes de que comience. Hill observaba que la mente humana odia el vacío. Cuando respondes, el otro se alimenta. Cuando te callas, el vacío lo devora. El silencio le devuelve al otro el peso de sus palabras. Se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Muchas veces, el silencio es la respuesta más dolorosa para quien busca atención o conflicto. Demuestra que no reconoces poder en el agresor. El silencio también revela grandeza. El hombre pequeño responde a todo porque necesita demostrar. El hombre grande elige el silencio porque ya sabe quién es. Esta serenidad es una señal de superioridad moral. Demuestra que tu vida es más grande que la ofensa recibida. El silencio, entonces, se convierte en una declaración invisible. Nada de lo que haces puede tocarme. Los estoicos aplicaban este principio en los tribunales, en las guerras, en las conversaciones. Entendían que la palabra puede ser usada en tu contra, pero el silencio no. El silencio es invulnerable. No puede ser distorsionado, no puede ser manipulado, no puede ser usado como un arma en tu contra. Es tu defensa más pura y al mismo tiempo tu ataque más estratégico.
El silencio también tiene un efecto psicológico. Crea incomodidad, genera reflexión, rompe la dinámica de la provocación. Quien esperaba una reacción se pierde en la ausencia de ella. Esa incomodidad es el verdadero golpe. El otro se ve forzado a lidiar con su propia impotencia. Y esa lección, a menudo, es más transformadora que cualquier discusión. Además, el silencio le deja rastros. Una palabra maldicha puede destruir relaciones, reputaciones y oportunidades. El silencio, sin embargo, no deja cicatrices. Preserva tu imagen, tu energía y tu paz. Demuestra que eres dueño de ti mismo y no esclavo de la ira. El silencio es la victoria limpia, sin daños, sin arrepentimientos. Hill decía que la victoria silenciosa es la más duradera, porque no depende de gritos, sino de convicción. El enemigo puede incluso reírse de tu silencio, pero en el fondo es corroído por él. El silencio no es vacío, es fuerza condensada. Es el eco que permanece cuando todo el ruido ya ha pasado. El silencio es el arma que vence sin luchar. Transforma a los enemigos en espectadores de tu serenidad. Demuestra que el verdadero poder no está en dominar a los otros, sino en dominarse a sí mismo. Desarma porque no ofrece nada que pueda ser usado en tu contra. Vence porque no entra en el juego. Así, cada vez que elijas el silencio, estarás aplicando la estrategia de los grandes. No es un retroceso, sino una victoria invisible. No es debilidad, sino fuerza. No es ausencia, sino presencia consciente. El silencio desarma a los enemigos porque demuestra que nunca tuvieron poder alguno. El único poder siempre ha estado en ti. La paz interior como victoria suprema. Al final de todas las batallas, de todos los dolores, de todos los silencios, hay un premio que solo los fuertes reciben: la paz interior. Esa es la victoria suprema de los estoicos. Porque conquistar riquezas, vencer a enemigos u obtener reconocimiento puede ser grandioso, pero nada se compara con la serenidad de un alma en paz. Esa es la verdadera corona de la vida. Hill decía que no hay riqueza sin tranquilidad. ¿De qué sirve conquistar el mundo y perder la calma? La paz interior es la base sobre la cual toda prosperidad duradera debe ser construida. Sin ella, todo se derrumba. Pero quien aprende a cultivar el silencio, la no reacción y la disciplina, descubre que la paz es inquebrantable, incluso en medio del caos. La paz interior no significa ausencia de problemas, sino presencia de equilibrio. Es el centro firme que permanece cuando todo gira alrededor. Es la certeza de que, pase lo que pase, no necesitas perderte. Esta serenidad es fruto de la práctica diaria. Silenciar ante las provocaciones, agradecer ante las pérdidas, mantener la disciplina ante las tentaciones. Los estoicos entendían que la verdadera victoria no era política ni financiera, sino espiritual. Marco Aurelio gobernaba un imperio, pero su mayor logro estaba en gobernarse a sí mismo. Epicteto era un esclavo, pero poseía más paz que muchos hombres libres. Esto demuestra que la paz no depende de la posición externa, sino de la fortaleza interior. La paz interior también libera. Libera de la necesidad de demostrar, de competir, de reaccionar. Demuestra que no necesitas estar en todas las guerras, porque ya has ganado la más grande de todas, la batalla contra ti mismo. Esa es la paz que no puede ser comprada, solo conquistada por el ejercicio constante de la mente y del alma. Esta paz también se irradia. Quien la posee no solo vive mejor, sino que inspira a otros. La serenidad es contagiosa. Una persona en paz calma los ambientes, fortalece a las familias, crea legados. Su vida se convierte en un faro en medio del caos. Ese es el verdadero poder del estoico. No solo vencer, sino enseñar a otros cómo vencer en silencio. Hill llamaba a esto
el estado de armonía con la inteligencia infinita. Es cuando la mente y el corazón están alineados con algo más grande. En este estado el hombre no solo sobrevive, sino que prospera en todos los sentidos. Se vuelve imbatible porque nada externo puede tocar su paz. Así, la paz interior es la victoria suprema, más que las riquezas, más que el reconocimiento, más que el poder, porque todo eso puede perderse, pero la paz verdadera permanece. El estoico sabe que vencer sin luchar es vencer de forma definitiva, y esa victoria nadie puede quitarla. Cuando el silencio se convierte en transformación, el silencio no es solo un arma para vencer sin luchar, sino también una fuerza de transformación interior. Cada vez que eliges silenciar, estás entrenando tu mente, fortaleciendo tu alma y moldeando una nueva identidad. El silencio deja de ser solo una estrategia externa y se convierte en un proceso interno de autodominio y crecimiento. Hill decía que la repetición crea la identidad. Cada silencio elegido, cada no reacción practicada, cada retirada estratégica es una repetición que instala una nueva versión de uno mismo. Poco a poco, te transformas en alguien que no depende del ruido para existir. Te conviertes en el propio eco de la paz. El silencio se convierte en disciplina y la disciplina en poder. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es lenta, diaria, silenciosa. Pero es en este proceso que el hombre común se vuelve sabio y el débil se vuelve fuerte. El silencio es el laboratorio donde se pule el carácter. No solo vence a los enemigos, sino que crea una nueva forma de vivir. Es la transición de la reacción a la creación. El silencio también transforma las relaciones. En lugar de responder a las provocaciones, respondes con serenidad. En lugar de competir, cooperas. En lugar de gritar, escuchas. Esto cambia las dinámicas, sana las heridas, reconstruye puentes. El silencio es medicina no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Esta transformación se extiende hasta la forma en que ves la vida. El silencio te muestra que no es necesario correr detrás de todo. Muchas cosas llegan cuando dejas de perseguirlas. El silencio enseña paciencia, enseña fe, enseña a esperar. Muestra que el universo trabaja a favor de quien sabe esperar en paz. En el silencio también te encuentras contigo mismo. Sin ruido, descubres tus miedos, tus fortalezas, tus sueños. Aprendes a escuchar tu propia alma. Esta escucha interior es lo que revela el propósito, la claridad y la dirección. El silencio, entonces, no es ausencia de sonido, sino presencia de la esencia. Al final, el silencio se convierte en la propia transformación. Comienza como una estrategia, crece como una protección y termina como una identidad. El hombre que aprende a silenciar se vuelve imbatible, no porque vence a los otros, sino porque se vence a sí mismo. Se transforma en paz, propósito y poder. Así, cuando el silencio sana, no solo cierra heridas, sino que abre puertas. No solo evita guerras, sino que construye caminos. No solo vence sin luchar, sino que transforma la vida entera en una victoria. Ese es el secreto estoico, descubrir que el silencio no es un vacío, sino plenitud. Al final, aprendemos que la vida no exige que luches en todas las batallas. Muchas guerras son trampas para desviar tu energía y robar tu paz. El estoico entiende que la verdadera victoria no está en aplastar al otro, sino en preservarse a sí mismo. El silencio se convierte entonces en la mayor de las armas. Desarma a los enemigos, protege el alma, genera claridad y construye un propósito. Es el puente entre el dolor y la sabiduría, entre el conflicto y la paz. Napoleon Hill y los grandes estoicos nos mostraron que el hombre que domina el silencio ya se ha conquistado a sí mismo, y quien se conquista a sí mismo
conquista el mundo. Por lo tanto, cuando el ruido intente arrastrarte, elige el silencio. No porque no puedas responder, sino porque ya no lo necesitas. Esa es la victoria invisible, vencer sin luchar y encontrar en el silencio la fuerza que ningún enemigo puede quitarte.